Hola a todos y todas. Hoy vengo a hablaros de operaciones con vectores. Segundo vídeo sobre geometría analítica. Bueno, ya sabemos que dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. En ese caso, claro, también tendrían las mismas coordenadas. Y en el otro vídeo ya hablamos un poquito de los vectores opuestos. Dos vectores son opuestos si tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero distintos sentidos. Sentidos solo hay dos. Decir que tienen distintos sentidos es decir lo mismo que decir que tienen sentidos opuestos. En ese caso sus coordenadas son opuestas, por ejemplo 2, menos 1 y menos 2, 1. Como veis las coordenadas son iguales excepto por el signo. Vamos a ver cómo se multiplica un número por un vector. Muy fácil. Para multiplicar un número por un vector, lo único que hay que hacer es multiplicar sus coordenadas. Claro, el resultado que será, pues será un vector que tiene la misma dirección, la dirección no la vamos a cambiar, el mismo sentido si el número era positivo y sentido opuesto si era negativo. Claro, evidentemente, si multiplicamos por un número negativo, nos va a cambiar los signos de nuestras coordenadas, ¿verdad? O sea, el sentido del vector nos va a cambiar. Y con el módulo multiplicado por ese número, es decir, si yo un vector lo multiplico por 2, su tamaño se duplica, su módulo se vuelve el doble de grande. Si lo multiplico por 3, se vuelve el triple de grande. Si lo multiplico por un medio, pues se me queda en la mitad. Fijaos en este dibujo de aquí, por ejemplo. Tenemos el vector u, que es este de aquí en azul. Si yo hago 2 por u, misma dirección, mismo sentido y módulo el doble de grande, sería el vector verde. Si yo hago en cambio menos un medio por u, al ser negativo, sentido opuesto, al ser por menos un medio, el un medio me divide el módulo por la mitad y la dirección sí, en todos los casos, sigue siendo la misma. Ya hemos visto un poco visualmente con este dibujo, vamos a hacer algún ejemplo con las coordenadas. Ahí tenemos un vector u, menos 3, 4. ¿Cómo lo multiplicaríamos? Por 2. Pues muy fácil, para multiplicarlo por 2 solo hay que multiplicar por 2 sus coordenadas. Tendríamos menos 6, 8. ¿Y cómo lo multiplicamos por menos 3? Pues hay que multiplicar menos 3 por la primera coordenada, me daría más 9, menos 3 por la segunda coordenada, me daría menos 12. Como veis, aquí el sentido seguiría siendo el mismo, aquí fijaos que hay cambios de signo en las coordenadas, el sentido del vector habría cambiado. En los dos casos los vectores tienen la misma dirección que tenía u, este tendrá el doble de módulo y este tendrá el triple de módulo, un módulo 3 veces más grande. Vamos a ver ahora el vector v. ¿Cómo haríamos un tercio de v? Pues tendríamos que multiplicar sus dos coordenadas por un tercio. En este caso 3 por un tercio me daría 1 y 3 por un tercio que también me daría 1. Pues el vector un tercio por v sería el vector de coordenadas 1, 1. Ya habréis visto que a veces pongo el igual entre el nombre del vector y las coordenadas y a veces no. Vale de las dos maneras, no hay ningún problema, lo podéis escribir como queráis. Aquí tenemos otro par de ejemplos de forma visual. Este es el vector u, si os fijáis el mismo que he puesto aquí. 3 a la izquierda, 4 arriba, menos 3, 4 son sus coordenadas. Y el vector 2u, gráficamente, doble de módulo, misma dirección, mismo sentido. Fijaos cómo efectivamente ahora sus coordenadas son 6 casillas a la izquierda, 8 casillas arriba, como hemos calculado aquí. Y aquí tenemos el vector v, 3 a la derecha, 3 arriba, y el vector un tercio de v, misma dirección, mismo sentido, y el módulo un tercio, 3 veces más pequeño. ¿Y qué pasa con la suma y con la resta? Bueno, pues para sumar y restar vectores estamos igual, es lo obvio. Hay que sumar las coordenadas o restar las coordenadas. Trabajar con vectores en coordenadas es muy sencillo y muy intuitivo. Luego tenemos también la forma gráfica. ¿Cómo sumamos dos vectores u y v? Pues claro, si yo voy a hacer vector u y luego a continuación voy a hacer vector v, para sumar lo que tiene más sentido es hacer exactamente lo que plantea este dibujo. Primero el vector u y en el mismo momento que acaba el vector u coloco ahí el vector v. Es decir, hago coincidir el final del vector u, el extremo
del vector u con el origen, el principio del vector v. Y el vector u más v será el que empieza en el origen de u y acaba en el extremo de v. Podemos probar a hacer esto gráficamente con las coordenadas de los puntos y todo y veréis que encaja perfectamente. Así es como sumamos vectores de manera gráfica. Con las coordenadas, sin embargo, lo único que hacemos es sumar coordenadas. 2 más 1, 3, menos 3, más 5, 2. Así de sencillo. Aquí tenemos los puntos A, B y C que tienen coordenadas 1, 3, 4, 5 y 5, menos 2. Y tenemos el vector u que va de A hasta B y el vector v que va de B hasta C. ¿Lo veis? Ya están colocaditos como tienen que estar para sumar. AB y BC ya coincide el final del vector u con el principio del vector v. Vamos a ver si de verdad pasa lo mismo cuando sumo con coordenadas que cuando sumo gráficamente. Las coordenadas del vector u habría que hacerlas haciendo coordenadas de b menos coordenadas de a. Por lo tanto, me va a salir 4 menos 1, que son 3, y 5 menos 3, que son 2. Lo veis, ¿verdad? 4 menos 1, 5 menos 3. Las coordenadas de BC hay que hacerlas restando las coordenadas de C menos las de B. 5 menos 4 y menos 2 menos 5. Eso me va a dar 1 del 5 menos 4 y menos 7 del menos 2 menos 5. Por lo tanto, si yo hago u más v utilizando coordenadas, 3 más 1 me va a salir 4 y 2 menos 7 me va a salir menos 5. Si yo dibujo u más v aquí, lo acabo de dibujar en rojo, ¿me coincide con esas coordenadas? Pues vamos a ver. Esto sería 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Pues sí, el vector u más v, que hemos calculado gráficamente aquí con el dibujo, tiene exactamente estas coordenadas, 4 menos 5. Bueno, ¿y qué pasa con la resta? ¿Cómo podemos restar vectores? Bueno, pues para la resta vamos a recordar esto que seguro que habéis oído ya alguna vez. Se suele decir mucho cuando se explican los números enteros por primera vez en primero. Y es que restar es lo mismo que sumar el opuesto. Entonces así lo vamos a gestionar. Para nosotros restar un vector, va a ser lo mismo que sumar el vector opuesto. En términos de coordenadas es muy sencillo. Lo que hacemos es básicamente restar. Si yo voy a restar u menos v, pues coordenadas de u menos coordenadas de v. En este caso, menos 1 menos 4 sería menos 1 más 4, con lo cual aquí me va a dar más 3. Y en el otro lado tendríamos 3 menos menos 1, que es 3 más 1, que me va a dar más 4. Así que tendríamos que u menos v es el vector 3, 4. Y gráficamente, bueno, pues en esta ocasión gráficamente vamos a colocar, para hacer la resta gráfica, el vector u y luego el vector v, que en vez de colocarlo empezando en el extremo de u, lo vamos a colocar de manera que acabe, que los extremos coincidan. En vez de coincidir el extremo de uno con el origen de otro, los dos extremos coinciden. Si los colocamos así, los dos vectores, el vector que va del origen de u al origen de v sería u menos v. Y fijaos que coincide, que nos ha dado 3, 4 las coordenadas, pues aquí tendríamos 1, 2 y 3 a la derecha, efectivamente la x sería 3, y 1, 2 y 3 y 4 arriba, o sea que la coordenada ahí del vector sería 4. Y así es como restamos vectores. Una vez que sabemos sumar, restar vectores y multiplicar vectores por un número, podemos hacer lo que se llama una combinación lineal de vectores, que es básicamente dos vectores u y v, pues podemos multiplicar cada uno por el número que se nos antoje y sumarlos o bueno, restarlos también. Aquí tenemos además otra información muy importante que nos va a servir de mucho más tarde, que es que si dos vectores tienen la misma dirección, en ese caso sus coordenadas son proporcionales. Es decir, si yo divido las coordenadas x y divido las coordenadas y, obtengo el mismo resultado. Eso sí tienen la misma dirección. Y si dos vectores no tuvieran la misma dirección,
Entonces hay una propiedad de los vectores que nos dice que cualquier otro vector del plano yo lo voy a poder escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Es decir, que si dos vectores tienen la misma dirección, apuntan los dos en la misma dirección, son paralelos, aunque tengan módulos y sentidos distintos, pero son paralelos, entonces no se puede escribir cualquier otro vector como combinación lineal de ellos. Pero en el momento en que dos vectores tienen direcciones distintas, como por ejemplo este y ese, para cualquier otro vector siempre podemos encontrar dos coeficientes A y B que al hacer la combinación lineal A por este vector más B por este otro vector me den ese vector nuevo. ¿De acuerdo? Esto siempre se puede conseguir. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a, por ejemplo, calcular con estos vectores que tenemos aquí en el margen lo que sería 2u menos 3 por v. Pues muy fácil, ¿verdad? Habría que multiplicar 2 por las coordenadas de u, que son 7 y menos 4, y luego restarle 3 por las coordenadas de v, que son menos 5 y menos 2. Bueno, pues solamente hay que hacer esas cuentas. 2 por 7, 14, menos 3 por menos 5 más 15, pues 14 más 15, 29. 2 por menos 4 sería menos 8, menos 3 por menos 2 sería más 6, menos 8 más 6 me daría menos 2. Y ahí tendríamos una combinación lineal. Y ahora quiero que os fijéis un momento en estos tres vectores y miréis a ver si puede haber entre ellos dos vectores que tengan la misma dirección, es decir, que sean paralelos. Si os fijáis, al dividir 7 entre menos 5 y menos 4 entre menos 2 no da lo mismo. Esta división daría 2 y 7 partido por menos 5 no son 2, luego u y v no van a ser paralelos. Después, sin embargo, tenemos aquí el v y el w y vemos que ahí sí hay un paralelismo. Sí tienen la misma dirección, porque si hacemos 10 entre menos 5 nos va a dar menos 2 y si hacemos 4 entre menos 2 también nos va a dar menos 2. Nos da lo mismo al hacer el cociente de sus coordenadas y por lo tanto estos dos vectores serían paralelos, tendrían la misma dirección.